Ya. Entonces, ya, ahora sí vamos a empezar. Te agradezco muchísimo que hayas aceptado ser parte de este proyecto. Son entrevistas que se está haciendo a feministas en todo el mundo, alrededor de sus aportes, de sus vidas y de lo que han, de sus contribuciones, ¿no? En 8 países distintos. Y yo soy la entrevistadora en el Perú. Entonces, he entrevistado a otras colegas, otras compañeras también, y todavía faltan entrevistar algunas más. Entonces, yo feliz de entrevistarte a ti ahora, Gae, querida. Bueno, vamos a estar hablando de tu historia personal, ¿no? De tu trabajo, reflexiones acerca del trabajo que haces y tu trabajo en relación también al movimiento de mujeres, ¿no? Tus reflexiones alrededor del movimiento feminista, ¿no? Entonces, más o menos esos son los temas que vamos a tocar. ¿Está bien? Genial, perfecto. Ya. Entonces vamos a empezar con la primera parte. Yo sé que seguramente a ti te entrevistan mucho en relación a tu activismo, en estas banderas que levantas, ¿no? Pero a mí me gustaría saber un poco de tu historia personal, ¿no? De tu historia de vida. ¿Qué de tu vida ha hecho que ahora hagas lo que haces? ¿Qué Ujú. memorias tienes? Las que se te vengan a la cabeza. Genial. Yo me he paseado, creo, por todos los canales hablando sobre de dónde vengo, ¿no? De mis raíces. Y eso es complicado en una sociedad que te educa para esconder tus orígenes, para avergonzarte de quién eres, ¿no? Y yo he hecho absolutamente todo lo contrario, ¿no? Pero he hecho absolutamente todo lo contrario gracias a un feminismo decolonial, antirracista que llegó a mi vida, ¿no? Y que abracé. Sin embargo, no siempre he sido así. He vivido una época difícil, he vivido etapas de mi vida complicadas, ¿no? Yo soy hija de padres campesinos, nací y crecí entre la arena, entre la estera. Las primeras monedas que me gané fue cultivando una chacra ajena, por necesidad, ¿no? He sufrido en carne propia las consecuencias de la desigualdad, de la pobreza, pero también de la corrupción y sobre todo de la violencia. Violencia que impactó en mi vida desde que yo abrí los ojos, ¿no? Porque no solamente hay una violencia física, sino hay una violencia estructural, una violencia económica, y esa violencia ha impactado directamente en mi vida desde que abrí los ojos cuando faltaban cosas para la casa, ¿no? Cuando mi madre tuvo que dejar la casa para poder irse a trabajar a un terreno ajeno y venir solamente los fines de semana o cada 15 días, ¿no? Cuando la obligaban a tener que hacer eso porque mi madre posiblemente le hubiera gustado quedarse, ¿no? Y yo tuve que asumir en ese momento muchas tareas. Tuve que asumir la función de madre en la casa y de tener que estudiar, trabajar en el campo, mientras también hacía que mis propios hermanos estudien, ¿no? Creo que ha sido un momento bien complicado y era justo el momento en el que iba descubriendo mi identidad de género. Yo siempre supe que era diferente, siempre supe que era distinta desde que iba al jardín, desde mis primeros años de escuela. Siempre habían cosas distintas en relación al resto conmigo, ¿no? Desde mi forma de ser, vestir, hablar, decir, caminar, reír, ¿no? Y todo el mundo, y todo el mundo lo notaba. Sobre todo la gente adulta, ¿no? Era la gente adulta la que le decían a mis compañeros y compañeras eh, que no anden conmigo porque yo andaba de cierta manera, caminaba de cierta manera y que los podía contagiar, ¿no? No te juntes con tal persona. Era la gente adulta la que cuando venía a recoger a los niños les decía, no te juntes con fulanito porque fulanito se ríe así, fulanito se ríe así. Y esos niños que en jardín no me discriminaban, no me apartaban, no me hacían a un costado y que jugaban conmigo, ¿no? Eh, Poco a poco fueron creciendo y lo que le decía a la gente adulta fue calando, impactando en ellos, ¿no? Y poco a poco fueron ejerciendo sin darse cuenta violencia en mí, ¿no? Normalizando además esas conductas violentas, racistas, ¿no? Yo he sufrido bullying en la escuela, no solamente por ser diversa sexualmente, ¿no? Sino también por mi diversidad étnica, por ser
indígena, ¿no? Hay dos cosas muy fuertes en mi vida, ¿no? Que me marcaron con la lucha antirracista. La primera es que a mí me quemaron en la primaria el pecho y tengo hasta ahora la cicatriz aquí, ¿no? Tengo hasta ahora la cicatriz aquí y es algo de lo que no me gusta hablar mucho. De hecho, la primera vez que hablé sobre esto fue hace un par de días en en una entrevista que me hizo Fabiola Granda para un medio alternativo, abordando el caso de Vania Torres con Carlos Folch. Recién hace unos días he podido hablar sobre esto porque yo he hablado sobre muchas cosas en mi vida, pero no pude, no, era complicado para mí hablar sobre cómo el racismo había impactado de manera directa en mi vida, ¿no? Y era doblemente complicado porque cuando me comenzaron a pegar, me dijeron que encima de ser cabro todavía era serrano, encima de ser maricón ni siquiera podía hablar bien el español, por no poder hablar muy bien el castellano, ¿no? Y no les bastó con golpearme, ¿no? Me tuvieron que quemar y me tuvieron que ver muy mal para recién irse corriendo asustados. Pero quien quedó ahí o lo que destruyeron en ese momento fue mi identidad indígena, ¿no? Mi identidad sexual, mi identidad de género. Y eso hizo justamente que yo entienda que lo que soy está mal. Y por una gran parte de mi adolescencia, yo tuve que esconder quién soy. Tuve que empezar a cuidar cómo caminaba, a medir cómo me vestía, a autorregularme a lo que la sociedad quería, a esos mandatos sociales que nos imponen, a esas reglas coloniales, ¿no? Y creo que ha sido un momento muy duro porque tenía que vivir la vida que el resto quería que yo viva. No vivía mi vida. Ya después después de toda esa etapa yo me refugié en los estudios, en la biblioteca, en los primeros puestos que era yo creo lo que más le agradaba a la gente adulta y, y así lograba que me cuidaran o que me protegieran, ¿no? O el mínimo de protección. Porque si yo sacaba muy buenas notas, mi mamá estaba contenta, los docentes se contentaban conmigo y eso me generaba algún círculo de protección, mínimo, pero, pero algo, ¿no? Y me terminó gustando el estudio, ¿no? Postulé a la universidad, postulé al instituto y para entonces yo sabía que era distinta, pero no sabía exactamente quién era. Empecé a descubrirme. Siempre fui parte de las organizaciones sociales. Desde la primaria yo he sido parte de los NAS, del movimiento de niños, niñas, trabajadores, adolescentes. Eh, Luego postulé a la alcaldía del colegio. Fui alcalde 3 veces en mi escuela. Y esto continuó en mi vida, ¿no? A pesar de toda la violencia, a pesar de toda la discriminación y de todas las dificultades que tuve, nunca dejé el lado de construcción del movimiento social, ¿no? Eh, ¿Tienes algún recuerdo de cuándo es que decides involucrarte organizadamente? yo creo que fue o sea, será a los 11 años, cuando era muy pequeña, pero a mí lo que me motivó en realidad no era muy consciente de la pobreza, de la discriminación, de la desigualdad, del sistema asesino en el que estamos, ¿no? Ni de la falsa democracia en la que nos encontramos. Pero sí me daba mucha pena en ese momento y hasta ahora, ¿no? Los animales. Yo veía muchos animalitos en la calle y los recogía, los llevaba a mi casa y mi mamá no le gustaba tener a los animales en la casa. Entonces, ¿yo qué hacía? Yo juntaba la ropita, les hacía su casita, les cocinaba y comencé a organizar sin darme cuenta a otros niños como yo. Y era curioso porque no era algo que alguien me haya dicho, oye, organícense, vengan, hagan, construyan, cuiden a los niños. No, era algo que me brotaba de aquí, del pecho, del corazón. Pero rápidamente entendí que si es que lográbamos agruparnos, podíamos llevar a cabo varias cositas, ¿no? Y eso lo trasladé a la escuela,
y lo continué ya en la universidad, ¿no? Yo nunca me aparté del movimiento social, pero sí recuerdo que desde muy pequeña, ¿no? Eh, empecé en ello, ¿no? Ya en la universidad yo sabía que era distinto, sabía que era diferente. Con, continuaba en organizaciones animalistas, ecologistas, ingresé a otras actividades y poco a poco me sumergí en los procesos de juventud, de organizaciones juveniles. Las organizaciones juveniles me permitieron ir a un congreso de la Mancomunidad Regional de los Andes y en ese congreso me eligieron presidenta del Consejo de la Juventud de la Mancomunidad Regional de los Andes. Y eso me obligaba a tener que asumir ciertas funciones de la organización, ¿no? Y una de ellas era representar en el evento de juventudes más grande del Perú, ¿no? El Congreso Nacional de Juventudes. Y era un mundo que se me estaba abriendo que yo nunca busqué, ¿no? Llego al Congreso Nacional de Juventudes y en ese Congreso Nacional de Juventudes había más de 1.200 jóvenes de todo el país, de las 25 regiones, trabajando distintos temas. Y era la primera vez que yo veía, bueno, ya había visto antes a las feministas en varias de las marchas que hacían en Ica, pero en el movimiento animalista, cuando intentamos acercarnos a las feministas, nos comenzaron a decir que las feministas son malas, se comen los fetos. En el movimiento campesino del que soy parte por mi mamá, ¿no? Del que nunca me aparté, también veían con muy malos ojos a las feministas, ¿no? Y decían que las feministas están en contra de los hombres, los quieren aniquilar, quieren mandar en todo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero cuando fui a ese Congreso Nacional de Juventudes, solo eran jóvenes, no habían adultos, ¿no? Y en ese Congreso de Juventudes, dos cosas o dos grupos me llamaron la atención. Entre todos, había jóvenes que luchaban por salud, por trabajo, por educación, por medio ambiente, por etcétera, etcétera, mil, mil tipos de organizaciones, ¿no? Pero uno de esos grupos era mujeres que andaban de morado. Y esas mujeres que andaban de morado iban muy alegres, se protegían, se molestaban, sí, cuando las agredían, ¿no? Pero respondían todas. Y a mí me llamó mucho la atención eso, ¿no? Y otro grupo que me llamó la atención, y luego me enteré que eran feministas, ¿no? Y otro grupo que me llamó la atención fueron un grupo compacto entre el movimiento LGTBI y Afro, donde estaba Bernice Colchado y muchas otras compañeras más. Y dentro de ese grupo siempre cargaba una bandera llena de colores. Y siempre estaban risa, contentos, alegres. Pero cuando había que discutir también se plantaban, ¿no? Y decían con toda naturalidad, mi nombre es tal, soy joven, mis problemas son estos, pero también soy homosexual. Mi nombre es tal, soy lesbiana, mis problemas son estos. Y en el último día de ese congreso hubo una plenaria, comenzaron a exponer los acuerdos y dentro de esos acuerdos no habían cosas con relación a las juventudes LGTBI. Entonces se paró fulano y dijo, soy gay, soy joven y creo que esto debería ir. Se paró fulana y dijo, soy joven, soy lesbiana, creo que esto no está en esa sistematización. Y luego se levanta una mano y pide la palabra y nadie le hacía caso. Y como levantaba la mano y nadie le hacía caso, se para encima de una silla o de una mesa, no sé, y comienza a gritar. Y dice, mi nombre es Paloma, soy una joven trans y me asombra cómo pueden elaborar un documento que solamente habla sobre las juventudes cisgéneros, que no habla nada sobre las personas trans, cuando las juventudes cisgéneros son las que están en situación de pobreza, de precariedad, cuando mientras nosotros estamos en un ambiente cálido, mis hermanas tienen que entregar su cuerpo por un plato de comida en este preciso momento. Eso es hipocresía, ¿no? Y yo me asombré, por primera vez vi a una persona trans que decía, ¿no? Soy joven, soy Paloma, no sé cuál. Regresé a Ica, porque ese congreso fue en Huaraz, Nancash. Regresé con muchas dudas, no dormí varios días. ¿Me puedes prender, por favor, la luz?
no dormí como 8 días, Karen. Estuve investigando, ¿no? Y comencé a investigar acerca de los procesos. Todo el mundo decía que los procesos, las personas trans son esto, la identidad de género es el otro. Y yo dije, entonces soy una persona trans, con razón, nunca encajé en esto, ni en esto, ni en esto. Y también comencé a leer sobre las hormonas, sobre los procesos quirúrgicos, ¿no? Eh, y al inicio decía, pucha, quiero ser así, así, ¿no? Y creo que varias de las cosas que leía me anunciaban que transicionar iba a ser difícil. Así que decidí hacerlo después que termine mi carrera. Sin embargo, un día cualquiera que estaba con mi hermana, le comenté, Roxana, yo no soy gay, soy una mujer trans, soy una persona trans. Por favor, quiero que esto quede en secreto por ahora. Más adelante yo quiero conversarlo con la familia. Quiero ver cómo hago para empezar el proceso de transición. Y mi hermana hizo absolutamente todo lo contrario, porque apenas salí de mi casa y comencé a tomar el bus, ya tenía a mi mamá llamándome en el celular diciéndome que cómo era posible, que por qué estaba pensando en esas cosas. Y mi familia, en ese momento, yo ya había salido antes del closet como gay, ¿no? Y a mi familia no le molestó, o sea, le molestó, pero pudo vivir con eso, ¿no? Me dijo, pero por si acaso no te vas a vestir como mujer, no vas a andar así, no vas a andar, etcétera, etcétera. Pero esta vez que yo decía que era una persona trans, y dijeron, no, reunión familiar, al otro día me comenzaron a decir lo mismo. Yo dije, me mantuve en mi decisión, y ese día me echaron de casa, ¿no? Me botaron con lo que tenía puesto, sin dinero, sin mis cosas. Mi mamá me dijo algo que hasta ahora no se me borra de la mente, pero que ya no recuerdo con rencor, ¿no? Antes sí lo recordaba con mucho rencor, con mucha cólera, con mucha ira. Yo lo recuerdo más como aprendizaje, ¿no? Mi mamá, el día que me botó de casa en esa reunión, me dijo, me duele votarte, pero tengo que hacerlo, porque tú eres la manzana podrida, y el pastor me ha dicho que si dejo la manzana podrida dentro del cajón, va a contaminar a las otras manzanas, y yo no quiero que tus hermanos terminen así. Era duro cómo se utiliza una de esas analogías de compararnos con frutas podridas cuando lo único que buscamos es amar, ¿no? Eh, yo me fui con lo que tenía puesto y empecé de cero, pero pensé que iba a tener un poco de tiempo para poder recuperar mis cosas, para poder recuperar mi estabilidad, o pensé incluso que todo iba a continuar como antes, ¿no? Pero apenas empecé a dejar crecer mi cabello y empecé a usar prendas asociadas a lo femenino, yo pude ver delante de mis ojos. Yo no lo he leído en un libro, no lo he leído en una página web, no, si no lo he vivido en carne propia, he visto cómo esta sociedad me ha ido quitando los privilegios que me asignaba por verme como un hombre antes, ¿no? Y en el momento que empecé a transicionar, también, así como me quitaba mis privilegios, me ponía delante de limitaciones y violencia, ¿no? Yo laboraba en uno de los estudios jurídicos más prestigiosos de ICANN y tenía un sueldo, ganaba muy bien, a pesar de que no había terminado todavía la universidad, ¿no? Estaba en buenas condiciones. Por eso cuando mi mamá me votó, yo dije, bueno, me voy, pues, ¿no? Ya entenderá. Pero no fue así, mi mamá me botó de casa y en el trabajo mi jefe inmediato me intentó violar y a pesar de que habían cámaras ahí, cuando hicieron el peritaje y la reunión, pasaron las cámaras del video y en el video se nota claramente cómo este sujeto o el doctor me empuja, me jala, me fuerza. Y como yo digo, doctor, no quiero nada con usted, por favor. Y a pesar de que lo dije en varias oportunidades dentro del video, lo único que les interesó a quienes estaban en esa reunión, en esa asamblea, fue que yo lo golpeé con una maceta en la nuca para que me dejara y me fui corriendo. Entonces, a esa gente valoró dos cosas. Uno, que yo le di un florero en la nuca, y dos, que lo dejé al pobre hombre adolorido, convaleciente, y no lo ayudé y me escapé.
O sea, yo no sé qué esperaban, ¿no? Creo que lo que esperaban era que yo deje que me pase lo que sea, ¿no? Y me botaron del trabajo, y no solo me botaron del trabajo, Karen, sino que además de todo, comenzaron a llamar a todos los estudios jurídicos y a decirles que yo le había reventado la cabeza a un doctor, que yo había actuado de manera violenta. Y yo toqué la puerta de casi todos los estudios jurídicos de ICA y ninguno me quería contratar. Y mis amigos, mis compañeros de aula me decían que era por eso, ¿no? O sea, sin que yo les cuente, ya ellos sabían la historia y lo sabían de otra manera, además. En ese momento toqué todas las puertas que te imaginas. Fui a pedir trabajo en restaurantes, hoteles, bares, discotecas, en muchos lugares, ¿no? Hasta en el campo. Está pagado, Ya, Karen. y tú recuerdas cuál ha sido tu primer contacto, digamos, con una militancia organizada, con la comunidad LGTBQ, con las diversidades? Eh, Creo que mi primer contacto fue tras ese Congreso Nacional de Juventudes que te cuento, porque yo regresé, cuestioné todo eso y empecé inmediatamente a gestar un proceso en ICA, ¿no? Comencé a meterle el bicho a la gente y decirle, hay gente como nosotras que se organiza y que pelea por tener una sociedad distinta, porque se nos respete, ¿no? Entonces, era curioso porque dentro del movimiento animalista hay un montón de maricones, de lecas, e incluso tracas, ¿no? Que siguen, que no hacen su proceso de transición, ¿no? O que no expresan su identidad de género. Y lo hay también en el movimiento ecologista, lo hay también en el movimiento de juventudes, ¿no? Tú vas a ver en todos los movimientos un montón de gente LGTBI, pero que no necesariamente levanta la agenda, ¿no? Y yo comencé a identificar a esta gente, buscarla, reunirme con ellas, y conformamos lo que se llamó el colectivo TLGBI Sinvergüenzas en ICA. Y fuimos los que impulsamos la primera marcha de orgullo allá, ¿no? Comenzamos a hablar sobre estos temas, recontra incómodos, porque además habían un par de colectivos hace muchísimos años en ICA que seguían vigentes, pero que el activismo lo reducían a reunirse en un cuarto a hablar sobre esto, ¿no? Y nosotros como jóvenes creíamos que era necesario salir de nuestros espacios cerrados y encarar a la gestión, ¿no? Fue complicado además porque justo encarábamos una gestión fujimorista, ¿no? Estábamos con la gestión de Sillonis, ¿no? Un tipo que dejó las cifras altas de anemia, de pobreza en Ica, ¿no? Pero que también no le importaron las políticas públicas de juventudes, de género, ¿no? Entonces, a ese gobierno nos enfrentamos, ¿no? Y era cuando ingresábamos como sinvergüenzas, todo el mundo ¡ay, no tienen vergüenza! Sí, pues no tenemos vergüenza, por eso el nombre, no somos sinvergüenzas. Y la gente se indignaba, ¿no? Pero era difícil, o sea, han sido sinvergüenzas, nació en un momento en el que todos estábamos empezando, no sabíamos absolutamente nada, ¿no? Empezamos desde cero, no tuvimos referentes, no tuvimos doctores, porque además hacíamos un activismo LGTBI rural, de campo, un activismo LGTBI de gente de región, de gente migrante, porque no todos eran de Ica, ¿no? Yo, por ejemplo, soy de Ayacucho, crecí en Ica, y así como yo, habían varias bebitas así, ¿no? Entonces creo que ese fue mi primer contacto con, eh, con la agenda LGTBI, ¿no? Ya luego, ingresé a la escuela Empodera, conocí, y sin darme cuenta terminé aquí. Gae, y ya me has comentado algo sobre lo que ha significado para ti esa transición de ser mujer y el prejuicio y la discriminación, pero trabajando en organizaciones hasta ahora, el trabajo que tú realizas, ¿has sentido prejuicio por ser mujer? Claro que sí, yo he sentido prejuicio en distintos espacios, ¿ah? Ujú. No solamente por ser mujer, sino también por ser mujer indígena, por ser mujer trans, por ser mujer pobre, por ser mujer migrante, ¿no? Entonces, yo creo que hay muchos prejuicios, ¿no? Yo he escuchado, por ejemplo, cuando ingresé al movimiento indígena, cómo cuestionaban a Lourdes, ¿no? La Femucarina ha cumplido 14 años ayer y es una organización de mujeres indígenas, la primera en apostar por un feminismo de campo, de colonial, antirracista, ¿no?
pero también ha sido la más cuestionada, ¿no? Desde el inicio se las miraba con sospecha. Y cuando yo ingresé a la FEMUCARINAT, varios del movimiento indígena le decían a Lourdes, oye, Lourdes, ¿y por qué tienes que permitir un hombre vestido de mujer, un cabro vestido de mujer andina en la organización? Eso está mal. Eso es, ¿cómo se llama? Eh, Ideología de género, ¿no? Está mal, no podemos permitir eso, ¿no? Y cuando yo pedía la palabra, por ejemplo, no me la daban. Hasta que recuerdo mucho el proceso de la ley de la consulta previa en la que participamos. Y ahí yo defendí la necesidad de tener una ley de consulta previa, ¿no? Y además yo fui muy crítica porque creo que la ley de consulta previa actual es una ley de consulta previa a medias, ¿no? Porque te permite solamente decidir, por decir, sobre cosas ya decididas, ¿no? Es como yo y tú decidimos hacer una casa, o yo voy a tu casa, la rompo, la armo, y le pongo cemento, fierro, todo, y cuando ya esté hecha la casa, te digo, a ver, Karen, quiero consultarte de qué color quieres que pinte la casa, cuando ya decidí absolutamente todo. Eso es la consulta previa aquí, ¿no? Entonces, cuando yo hablé sobre eso, la gente del movimiento se quedó impresionada, porque nunca había escuchado a alguien tan joven, porque estoy hablando de hace un par de años, ¿no? Ahora ya estoy bastante viejo. Pero en ese entonces yo hablaba sobre esas cosas y la gente decía, wow, qué bien, ¿no? Y recuerdo mucho que algunos dirigentes nacionales indígenas me decían, wow, compañero, qué bien has hablado. No, no soy compañero, soy compañera, le decían, ¿no? Ay, no, 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 disculpa, que esto, que el otro, tenían mucho prejuicio. Entonces creo que también fui abriéndome un espacio y fue difícil, estuvo lleno de prejuicios, lleno de discriminación, lleno de violencia, ¿no? Había momentos en los que decía, ¿qué hago aquí? ¿Por qué no me voy a un espacio más cómodo, el espacio LGTBI, ¿no? En el que nadie me va a cuestionar, ¿no? Pero al mismo tiempo, dentro del movimiento LGTBI, ya no en el movimiento indígena me cuestionaban por traca, ¿no? Y el movimiento LGTBI me discriminaban o había momentos en los que se ejercía racismo, ¿no? Normalizado. O, por ejemplo, cuando yo reclamaba y exigía presencias de voces de regiones o presencias de voces LGTBI indígenas, nativas, asiáticas, afro, me decían, pero no hay. Y yo decía, ¿cómo que no hay? Hay un montón, ¿no? Y yo comenzaba a dar nombres. Y creo que eso también es racismo, ¿no? El no hacer un esfuerzo por garantizar todas las voces, ¿no? Por eso le preguntaba a Chely si habían visto, si habían tenido ese enfoque intercultural. Y a mí me encantó, por ejemplo, la muestra fotográfica en la que participé en la foto que me hiciste, porque había una diversidad ahí muy rica. Yo veía las fotos y era como ver a la diversidad de mujeres, ¿no? En edad, en tonos de piel, en procedencia, y eso es algo que motiva a la gente, ¿no? Yo creo que en general ha habido muchas dificultades y limitaciones, ¿no? Por ejemplo, en casa, en los contextos rurales, en las organizaciones rurales, porque además de formar el colectivo TLGBI Sinvergüenzas, también en ICA formamos, yo soy de ICA, pero crecí en la zona de Pisco, ¿no? Y mi mamá es dirigente agraria. Entonces nosotros intentamos hablar o agrupar a los jóvenes campesinos, ¿no? A los hijos de los dirigentes indígenas y no dirigentes indígenas, ¿no? Porque la mayoría de los que están dirigiendo las cooperativas agrarias o las organizaciones campesinas es gente adulta y gente que ya está a veces a la justa, ¿no? Y no se preocupa por un recambio generacional. Entonces, tratamos de impulsar un proceso como este y cuando empezamos a hablar era gente que yo conocía, gente que yo ya conocía bastante tiempo y los convencí de iniciar un proceso agrario, campesino, y en el camino yo conocí el feminismo, no conocí a las feministas, yo mucho agradezco el feminismo porque creo que el feminismo y las feministas, la sororidad me salvó, ¿no? Le dio sentido además a mi vida. Y
en ese proceso de construir a JOCAT, que fue la Asociación de Jóvenes Campesinos del Valle de Pisco, yo conocí el feminismo y nunca más me desprendí de él, ¿no? Pero fue complicado porque esos jóvenes que estaban construyendo conmigo en ese momento me comenzaron a menospreciarme, a atacarme, a desconfiar de mí, a mirarme con sospecha por ser feminista. O sea, me aceptaban como traca, como campesina, como indígena, porque además ellos también son indígenas. Pero lo que no soportaban era que sea feminista o que yo diga, bueno, compañeros, de repente no hay compañeras, pero ese también es error nuestro. El que no hayan compañeros aquí también es un error nuestro porque algo estamos haciendo mal. Entonces, creo que la discriminación ha estado en todos lados, la transfobia está en todos lados, ¿no? Eh, y, y eso Gae, es ¿y qué es parte para de ti lo el que... feminismo? Para mí el feminismo es una lucha histórica, ¿no? Es una especie de lentes que nos permite ver todo de manera distinta, que nos permite mirar las cosas desde un enfoque de género, ¿no? Para mí me ha cuestionado todo y yo creo que tuve un proceso de sanación con mi madre gracias al feminismo, ¿no? Yo antes de eso te decía que, por ejemplo, yo recordaba eso que te conté hace un momento con mucho rencor, ira, rabia, hasta incluso odio, ¿no? Pero cuando ingresé al feminismo empecé a pensar en mi madre, ¿no? Qué triste debe haber sido para ella tener que botarme de casa aún amándome. Qué difícil es que tengamos que obligar a que los padres de personas LGTBI tengan que votar a sus hijos, ¿no? Es demasiado fuerte eso porque los estás obligando a renunciar a gente que quiere, es como mutilarles, es cargar, es hacerles cargar una cruz, es ponerles un proceso de viacrucis demasiado doloroso, ¿no? Y empecé a entender a mi mamá y cuando regresé a casa vi todo lo que había sufrido, todo lo que había llorado, todo lo que había pasado, ¿no? Pero sin el feminismo hubiera sido imposible que me acerque a ella, ¿no? Entonces creo que el feminismo también es sanación, el feminismo es libertad, el feminismo es lucha, el feminismo es igualdad. Para mí el feminismo es una herramienta de transformación, es una respuesta política frente a todo lo que nos pasa en este momento, ¿no? Eso es el feminismo para mí y yo hablo sobre un feminismo que aprendí en las calles, que aprendí de la sororidad, que aprendí de las compañeras cuando me sacaron del peor momento de la etapa de mi vida, ¿no? Gae, y en las organizaciones que has trabajado tú, ¿cuál ha sido tu estrategia para trabajar desde ahí? Yo he apostado por la pedagogía y por hablar desde las vivencias, ¿no? Y a veces me ha resultado, a veces en muy pocas oportunidades tampoco no, ¿no? Hay gente que a pesar de todo ello no quiere dar marcha atrás, no está dispuesta a desaprender. Y hasta cierto punto les entiendo, ¿ah? O sea, sin justificarlo, ¿no? Yo no voy a justificar violencia ni discriminación, pero sí entiendo que es complicado cuando vives en un sistema que te educa para discriminar, para violentar y para reproducir violencia, ¿no? Entonces, está tan interiorizado que a veces mucho de lo que hacemos es violencia o discriminación o racismo y no nos damos cuenta de ello, ¿no? Entonces yo entiendo, pero al mismo tiempo no renuncio a la posibilidad de poder eh, a interpelar, pero interpelar desde el cariño, ¿no? Interpelar desde los afectos, ¿no? Y es algo que cuesta, sí cuesta, pero da resultados, pero creo que mi mamá es la mejor prueba de eso, ¿no? Que hoy está en nuestra lucha, ¿no? ¿Y cuáles son los temas más importantes que dirías has trabajado en hasta ahora, ¿no? Porque eres bien joven. Eh, yo creo que para empezar, yo no creo que haya trabajado algo sola, ¿no? Creo que yo vengo desde lo colectivo y creo que han habido varias cositas que hemos hecho. Y digo hemos porque creo que las cosas que podamos hacer nosotras tienen que ver también con lo que han empezado mujeres a lo largo de toda la historia, ¿no? O sea, lo que ha hecho Micaela Bastidas, lo que ha continuado Adela Montesinos, María Jesús Alvarado, Soy la Aurora de Cáceres y muchas más, ha abonado para que hoy nosotras estemos hablando sobre estos temas, ¿no? Para que participemos en las organizaciones sociales, para que participemos en los partidos políticos, para que votemos, para que exijamos, para que tengamos voz incluso para hablar y reclamar, ¿no? O sea, no es gratis, no es gratuito, puede que suene muy sencillo ahora, pero hay una lucha, ¿no? Y creo que desde esa lucha vengo, el que yo haya participado en una lista congresal, es
es, creo yo, un logro, ¿no? El que hayamos estado tan cerca es otro logro, y no es un logro individual, tiene que ver con un logro de mujeres como María Jesús Alvarado, pero también como María Elena Moyano, tiene que ver con el trabajo que ha hecho Rosa Mávila, Verónica Mendoza, con el que ha continuado en el Congreso pasado Indira Wilca, Marisa Grave, ¿no? Tania Pariona, mujeres que continúan eso, ¿no? Podemos tener discrepancias y diferencias, podemos no estar de acuerdo en todo, pero creo que hay un factor clave, estructural que nos une, ¿no? El romper ese sistema asesino. Y yo creo que en cuanto a eso, creo que la ola cada vez es más grande, la bola de nieve va creciendo y en algún momento vamos a hacer tantas que ya no van a poder contenernos ni silenciarnos. ¿Y qué proyectos, por ejemplo, si tuvieras que rescatar 2 proyectos en los cuales te sientes como orgullosa de haber participado, cuáles serían? Yo creo que uno de los proyectos más bonitos ha sido el luchar en la escuela cuando era muy pequeña por continuar con las alcaldías escolares, ¿no? Cuando se quería cerrar. Y también por impedir que se borre el Consejo Regional de la Juventud de Nica, ¿no? Y por otro lado, el otro logo, porque, ojo, porque esos se han configurado como espacios y creo que desde ahí van a salir más Karen Bernedo, más Gaelas, muchas más compañeras que van a ser parte de esta lucha, ¿no? Y más compañeros y compañeras aliados, ¿no? Eh, por otro lado, algo que me parece lindo ha sido la campaña que tuvimos en febrero, las campañas comerciales del 2020 en las que participamos, porque creo que esa campaña ha estado cargada de cosas buenas, malas, feas, difíciles, pero también muy bonitas, ¿no? Ha habido desde agresiones transfóbicas, racistas en redes sociales, pasando por violencia física en las calles, ¿no? Mientras hacía campaña, me han golpeado en más de una oportunidad en los paraderos de buses, ¿no? O incluso un tipo me escupió cuando le estuve hablando sobre la candidatura, ¿no? En una movilidad, en un semáforo. Han habido intentos de violación de parte de taxistas, ¿no? Ha sido muy difícil, ¿no? Y eso por hablar sobre la violencia de género. Podríamos hablar incluso sobre la violencia económica que sufrimos en la campaña, el no tener para poner ni siquiera un panel en todo Lima, cuando habían candidatos que ponían miles de paneles, ¿no? Cuando no teníamos ni siquiera para poner un afiche. O cuando no teníamos ni siquiera, Karen, para poder pagar un micro para ir a una entrevista en una radio, en un canal, ir caminando, ¿no? Pero tener gente al costado que estaba conmigo en ese momento hacía que todo valga la pena, ¿no? Y así como había momentos tan difíciles, también han habido momentos muy lindos, han habido momentos bellos que hacían que todo cobre sentido, ¿no? Como por ejemplo, un día nos fuimos a la RENIEC para poder exigir la identidad de género en medio de todo este proceso. Y estábamos afuera con Arture y otros compas ahí de la RENIEC, y viene una mamá y de lejos me ve con el sombrero y corre y me abraza a mí, lo abraza a Arture, y comienza a llorar, ¿no? La señora cuando se despega de abrazarme, la veo con lágrimas en los ojos. Y yo le digo, ¿qué pasó, señora? ¿Está bien? ¿En qué le podemos ayudar? Y la señora me dice, no necesito que me ayudes en nada, ya me ayudaste mucho. Y yo me quedé así, me quedé congelada porque yo no sabía, nunca la había visto y así en mi cabeza decía, ¿en qué le he ayudado, no? Y la señora nos comenzó a contar que que ella me había visto en varias entrevistas en la tele, ¿no? Con Nicolás Lócar, me vio este, con Patricia del Río y en otros canales más, ¿no? Debatiendo con quienes ahora son congresistas incluso. Entonces la señora me dice, te vi en la tele, en esta entrevista, y me hiciste recordar a mi hijo, ¿no? Y le llamé y le dije que venga a la casa, y vino y conversamos, y nos abrazamos y nos disculpamos, y regresó, y creo que eso ha sido lo más bonito, ¿no? Porque eso hace que todo valga la pena, ¿no? Eso hace que no necesitemos llegar a ese congreso para poder lograr cambios, ¿no? Eso creo que es muy fuerte, ¿no? Y muy bonito.
O como por ejemplo lo que pasó en un día, o la madrugada de las elecciones, ¿no? La madrugada de las elecciones nos comenzaron a escribir al fanpage, estaba reventando, y dentro de todos esos mensajes encontramos uno de un compa trans que decía, yo no voy a votar casi nunca, hace varios años, porque he sufrido violencia, he sufrido transfobia, le han tomado foto a mi DNI y lo exponen, ¿no? No, no, no quisiera ir a votar, pero esta vez quiero ir a votar, estoy seguro de ir a votar, a pesar de que soy un hombre transmasculino, no me importa lo que hagan con mi DNI, esta vez tengo el coraje para poder enfrentarlo, esta vez voy a llevar impresa la norma, la opinión consultiva 24/2017, voy a defender mis derechos y voy a defender mi voto, quiero votar porque quiero ver a alguien como yo en el Congreso. Eso, Karen, en ese momento, en la madrugada, a quienes estábamos con este equipo que me acompañó, hizo que todas esas noches que nos desvelamos por ir con un discurso claro y sencillo, entendible, valga la pena, ¿no? O sea, creo que ese es un logro, y no es un logro individual, ¿no? Es un logro colectivo del movimiento feminista, es un logro colectivo del movimiento LGTBI, es un logro colectivo del movimiento indígena, ¿no? Y creo que es digno de poder celebrar sin dejar de luchar, ¿no? Gae, ¿y en qué proyecto estás ahora? Eh, yo he emprendido varios proyectos, uno de ellos es continuar el proceso de construcción del partido político que fundé junto a otros compañeros, compañeras y compañeras valiosas, el Nuevo Perú. Creo que no necesitamos una congresista, dos congresistas sino lo que necesitamos en realidad es un partido sólido que represente nuestras luchas, o varios partidos sólidos en todo caso que nos permitan trasladar nuestras demandas, que nos permitan poder construir esa sociedad con igualdad de oportunidades y condiciones para todos y para todes, ¿no? O sea, no necesitamos un partido electoral, lo que necesitamos en realidad es un instrumento político que vaya más allá de las elecciones, que vaya más allá de nuestras vidas, que vaya más allá de nuestras propias existencias, ¿no? Y eso involucra tiempo, dinero, esfuerzos, pero en medio de todo esto yo le he encontrado placer a lo que hago. Creo que lo que hago le da sentido a mi vida, creo que es uno de los proyectos a los que le estoy poniendo mucho empeño, ¿no? Y que me ha traído también muchos inconvenientes, ¿no? O sea, creo que para nadie es una sorpresa que hacer política es difícil, pero hacer política siendo mujer, trans, indígena, pobre, migrante, es aún mucho más complicado, ¿no? Te cierran las puertas, te cierran oportunidades laborales, ¿no? Yo he ido a muchas oportunidades, a muchos empleos, a muchas búsquedas de trabajo, y me dicen, ya, pero quisiéramos que dejes de participar en un partido político, ¿no? Nos encantaría tener a alguien como tú aquí, pero no queremos a nadie de izquierda, ¿no? No queremos a una feminista. Entonces, en la práctica se cierran muchas puertas, se ponen muchas limitaciones, y es difícil, Karen, es difícil. Tú lo debes saber mejor que yo. Hacer política decente sin hipotecarte a las grandes mineras es complicado. A lo largo desde febrero hasta hoy, hemos recibido alrededor de 10 propuestas de empresas y personas X que no quieren dar datos, que quieren aportar a una futura candidatura mía, pero sin que salgan nombres. Entonces nosotros decimos, pero si no tiene nada de malo tu dinero, ¿por qué no quieres hacerlo público, no? Pero es Gae, difícil. y antes hablaste, justamente cuando hablábamos con Shelly, decía sobre que esto tan importante de poder de alguna forma conciliar la academia con el activismo. ¿Tienes alguna reflexión al respecto? Además, tú que has pasado por la academia, has pasado por la universidad, pero además te enuncias desde el activismo político, ¿no? Del movimiento social. Yo en realidad creo que no puede haber una academia desligada de las experiencias de calle, ¿no?
pero tampoco podemos, pero tampoco la gente del campo, de la calle, del movimiento social puede estar desligada de la academia, ¿no? Yo creo que tenemos que encontrar un equilibrio ahí que nos permita retroalimentarnos de ida y vuelta, ¿no? O sea, yo no creo que tengamos que barrer a las compañeras de la academia. Para mí eso, por lo menos para mí, eso no es algo que crea conveniente, ¿no? Todo lo contrario, creo que tenemos que complementarnos. Y en ese camino, yo también estoy intentando abrirme un paso dentro de la academia sin perder la, 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 la de dónde vengo, ¿no? Sin perder mi identidad, ¿no? Mis identidades, ¿no? Entonces, creo que es un proceso en el que muchos estamos desaprendiendo, estamos abriendo caminos, continuando con ese sendero, ¿no? Así que yo estoy intentando escribir, por ejemplo, de un libro, estoy intentando escribir algunos artículos. Me encantaría escribir un par de libros, ¿no? Pero es bien complicado porque a veces ni siquiera hay tiempo para buscar comida, ¿no? Entonces, también termina siendo bien difícil, ¿no? Hay tantas cosas que escribir, pero tan poco tiempo o tan pocos recursos para poder sobrevivir, ¿no? En algún momento le daremos solución a esto, ¿no? Pero por ahora hay que trabajar con lo que se tiene, ¿no? Tampoco es que va a haber un clima perfecto, ¿no? No existe un clima perfecto, ideal, en el que tengamos A, B y C, Z. Por lo menos aquí nos faltan cosas, pero tenemos cosas mínimas, instrumentos mínimos para ir construyendo sobre lo que hay. Eh, eh, Gaby, también mencionaste antes sobre estas diversidades, diferentes feminismos, diferentes clases de mujeres. También hiciste hincapié en el comienzo de la entrevista de que si el proyecto recogía estas diversidades, ¿tú crees que el feminismo o el movimiento de mujeres está manejando bien esas desigualdades, esas diferentes agendas? Yo estoy segura y convencida de que el movimiento feminista está haciendo los intentos, ¿no? Y eso ya de por sí es bastante, ¿no? O sea, creo que el feminismo no nació siendo intergeneracional, no nació interseccional, ¿no? El feminismo nació de compañeras blancas, ¿no? De feministas clase medieras, bien acomodadas, de apellidos compuestos. ¿Y eso está mal? No, yo no creo que esté mal. Creo que esas compañeras pusieron las piedras que eran necesarias para que nosotras estemos aquí. Y creo que ha habido mucha omisión, creo que les faltó un montón, pero para el momento en el que estuvieron, para el proceso histórico en el que se encontraban, desafiaron a un sistema mucho más complejo, ¿no? Y creo que sin lo que ellas hicieron, hubiera sido imposible una Karen Bernedo o una Gaela, ¿no? O sea, hubiera sido imposible que siquiera estemos conversando sobre estos temas, ¿no? Y creo que algo que debe ir moviendo el hilo del feminismo es el ánimo de seguir deconstruyendo, de escuchar, de la empatía, la sororidad, ¿no? Así como fue difícil para las compañeras afros aportar la agenda afrofeminista, ¿no? No fue fácil, no fue sencillo, tuvieron inconvenientes, hubo quienes le dijeron, no, eh, todavía vamos a verlo luego, pero ellas se hicieron, ¿no? Pelearon, debatieron, exigieron, y creo que cuestionaron el feminismo. ¿Y destruyeron el feminismo? No, no, lo alimentaron. Y luego vinieron las compañeras lesbianas, y todo el mundo se horrorizó, ¿no? Las feministas, y entraron a una batalla. Y las lesbianas destruyeron el feminismo, no, lo alimentaron. Y lo mismo pasó con las mujeres indígenas, lo mismo pasa ahora con las mujeres trans, lo mismo pasa con la diversidad sexual, lo mismo pasa con la interseccionalidad. Creo yo que el feminismo es el movimiento que está más presto a intentar poder alcanzar la interseccionalidad, ¿no? Y eso es lo que me anima, ¿no? O sea, una vez feminista no hay vuelta atrás, ¿no? Terminas cuestionando todo, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, tengo un feminismo rural, campesino, de calle, un feminismo decolonial, antirracista, ecologista, ¿no? Un feminismo que no está en contra de los hombres, ¿no? Un feminismo que lucha principalmente por las mujeres, claro que sí, en toda su diversidad,
pero que más allá de las personas luchan en realidad por una armonía entre todo lo que nos rodea, ¿no? O sea, no solamente lucho por las mujeres o no solamente lucho por las personas, sino yo creo que vamos en crecimiento, ¿no? Y eso realmente es esperanzador, motivador, no encuentro la palabra exacta, pero en líneas generales yo soy muy optimista, ¿no? Creo que cada vez más jóvenes, más mujeres, más campesinas, más sindicalistas, eh, más obreras ingresan al feminismo y rompen los prejuicios que giran en torno al feminismo, ¿no? Yo te comentaba hace un momento, por ejemplo, que cuando me hablaban de las feministas me decían que las feministas eran así, asá, amargadas, malas, que eran violentas y no sé cuánto, pero no hablaban sobre por qué reaccionaban, ¿no? O sea, eso no te lo cuentan, ¿no? O no le cuentan, por ejemplo, a las mujeres cómo nosotras nos apoyamos, ¿no? Cómo somos capaces de poder generar lazos de sororidad que que logran salvar vidas, ¿no? Eso no te lo cuentan los machos. Entonces yo creo que tenemos que seguir con esa tarea y por lo menos yo en el Perú veo que vamos avanzando, ¿no? Que cada vez el feminismo va creciendo, ¿no? ¿Cómo ha sido tu relación con otras organizaciones de mujeres? Uh-huh. eh, yo creo que en general las organizaciones de mujeres son los campos en los que mejor me he sentido, ¿no? O sea, creo que, no sé si sea en todo caso una falsa apreciación, pero yo me he sentido mucho mejor con espacios de mujeres, de solo mujeres, ¿no? Porque creo que las mujeres desarrollamos la empatía, ¿no? Y no necesitamos pisar una universidad para ello, ¿no? Entonces, donde he sentido afecto, donde he sentido acompañamiento, donde he logrado poder expresarme ha sido siempre de mujeres, ¿no? Por ejemplo, la Femucarina, que es un espacio de mujeres, por ejemplo, el feminismo, o Richard Iwarmi, que era mi espacio feminista, o que sigue siendo mi espacio feminista en ICA, ¿no? Creo que en general, creo que el espacio de mujeres ha sido el que más me ha abrigado. ¿Y has conocido otras organizaciones de dentro del Perú, aparte de estas que has mencionado, de Femucarina, Vilas de Ica? ¿Has tenido contacto con otras organizaciones? Ah, claro que sí, yo vivo, bueno, ahora ya no, pero antes de la pandemia vivía acompañando procesos formativos en todo el Perú, ¿no? Y me iba mucho a Ayacucho, a Cusco, a Purima, a Tacna, a distintas partes del Perú, ¿no? Sobre todo la sierra, que es la parte del Perú que más amo, ¿no? Pero, por ejemplo, en Cusco hemos estado trabajando procesos formativos, he estado dictando para Cuichi Ayu, que es una organización LGTBI, para Género Rebelde, que es una organización eh, feminista, para las compañeras de Lesbiana de Arequipa, para la red LGTBI peruana de Arequipa, para Moja Caipicani también de Apurímac, ¿no? Para las compañeras de, de Ayacucho, también las compañeras feministas, LGTBI, ¿no? Entonces, y así por dar algunos ejemplos, o Takana Warmi en Tacna, ¿no? Las compañeras de Tacna y distintos colectivos, organizaciones, espacios a nivel, distintos colectivos, espacios a nivel nacional, ¿no? Y por ejemplo, Cuichi Ayu, Género Rebelde, Caipicani, eh, son organizaciones LGTB, son algunas de las organizaciones LGTBI, pero además de LGTBI están compuestas por LGTBI indígenas, ¿no? De la zona sur del país. Entonces, es gente de la que supuestamente yo voy a enseñar, pero termino aprendiendo mucho escuchándoles, ¿no? O sea, ellos me interpelan cada vez que voy, como me interpelaron, por ejemplo, las mujeres, yo pertenezco a la Femucarinat, y así como en la Femucarinat hay otras organizaciones de mujeres indígenas, ¿no? Como la UNAMIAT, y en algunos procesos nos encontramos, y recuerdo mucho que en un evento yo fui a hablar sobre la paridad, ¿no? A defender la paridad, a compartir la paridad, a ver por qué era necesario. Y una de las compañeras de Puno se levanta y me dice, compañera Gaela, ¿pero por qué la paridad? ¿Cuántas mujeres indígenas nos garantiza la paridad?
¿Cuántas mujeres campesinas como yo van a entrar al Congreso, al gabinete, con la paridad? Y yo decía, wow, es cierto, la paridad nos garantiza la participación de las mujeres, pero no nos garantiza la participación de las mujeres en la diversidad. Eso va a depender de las organizaciones políticas, va a depender de la incidencia que hagamos, ¿no? Pero las organizaciones políticas no están en la obligación de poner mujeres lesbianas, de poner mujeres campesinas, de poner mujeres obreras. Pueden poner, el PPC puede poner mujeres blancas, o el Fujimorismo puede seguir poniendo mujeres closet, ¿no? Entonces, es cierto, o sea, yo me sentí interpelada, pero al mismo tiempo también siento que esos procesos de reflexión nos, son necesarios. O sea, no podemos construir solo desde el escritorio, no tenemos que construir ahí en la práctica, donde las mujeres están pasando por ese tipo de situaciones, ¿no? Donde se están enfrentando a las disputas dentro de las comunidades, donde los lugares en los que ellas asumen cargos y los hombres dejan de ir a las asambleas solamente para sabotear sus, sus gestiones, ¿no? Entonces, a mí me parece válido reflexionar sobre esto. Y no creo que sea algo que ataque a la paridad, no, todo lo contrario. O sea, creo que es algo que nos obliga a tener que tener un proceso mucho más reflexivo de qué implica esto y cómo implementamos mecanismos que garanticen la participación de mujeres en toda su diversidad, o cómo garantizamos participación de mujeres jóvenes, LGTBI, en estos espacios, ¿no? O sea, creo que esa es una muestra concreta de cómo el feminismo de campo también alimenta el feminismo, ¿no? Gaela, y en el mismo sentido, ¿has tenido oportunidad de conectarte con organizaciones o con redes internacionales de activistas? Sí, claro, yo he estado asistiendo a algunos eventos internacionales, como participante, como facilitadora, como ponente, eh, y hemos articulado con algunas organizaciones feministas de Argentina, de Bolivia, de Ecuador, con algunos movimientos LGTBI también. De hecho, formo, formo parte de la red de litigantes de América Latina, ¿no? Con personas que hacen litigación estratégica en temas de género, ¿no? A nivel internacional. Y empujamos casos a, para poder apoyar los procesos, ¿no? Como amigos, ¿no? Entonces, yo creo que es válido, ¿no? Si el ataque de los antiderechos es mundial, es coordinado internacionalmente, la respuesta amorosa del feminismo también tiene que ser internacional, también tiene que ser pensada desde una coordinación que traspase fronteras, ¿no? Y ya para terminar, con estos tiempos de COVID, estos tiempos de la crisis sanitaria, ¿cómo ha cambiado tu trabajo? ¡Wow! El COVID lo ha cambiado todo, ¿no? Y creo que a nivel personal, no me gusta hablar mucho de ello, pero creo que sí es necesario, ¿no? A nivel personal, yo he perdido dos de los trabajos que tenía, ¿no? Yo iba mucho a dictar charlas, conferencias, talleres, y eso me traía algunos recursos para sobrevivir, ¿no? También animaba eventos, ¿no? Animaba eventos en discotecas, en bares, y eso me traía otras entradas para poder sobrevivir, ¿no? Y aparte de eso, dicto clases, ¿no? Pero ninguna de los dos primeros trabajos los puedo ejercer porque están prohibidos los eventos públicos. Eh, ahora sigo dictando clases, me pagan menos de lo que me pagaban antes, el 50%, y lo sigo haciendo porque es algo que me nace y porque creo que es también mi contribución con esas mujeres que necesitan procesos formativos, ¿no? Lo hago porque creo en ello, y ya no por el dinero, porque el dinero no me alcanza, ¿no? Eh, y por otro lado, sí, la pandemia ha hecho que al perder estas oportunidades laborales o estas formas de las que yo me autogestionaba, pues complican todo, ¿no? Ya no puedo, o sea, creo que mes tras mes termino endeudándome para poder cubrir los gastos de la habitación donde vivo. Es más, hemos abierto un albergue temporal aquí donde vivimos porque
en la campaña continuaron las denuncias de discriminación, de violencia, y habían muchas personas que nos llamaban y nos decían, necesito que nos ayuden con abogados, con este proceso, y nosotros ayudábamos, pero al mismo tiempo esas personas no podían seguir viviendo en los hogares y con las familias que las violentaban. No sabíamos a dónde llevarlas. Intentamos llevarlas al CEN, pero el CEN no está preparado para recibir mujeres trans, no está preparado para recibir mujeres lesbianas, no está preparado para recibir gays, no está preparado para recibir mujeres heterosexuales, incluso mujeres heterosexuales que pasan violencia, ¿no? Y aperturamos este espacio, pero eso involucra un costo. Pero creo que a pesar de lo difícil que es, creo que a pesar de lo difícil que es, vale la pena, ¿no? Porque es una respuesta política frente a una sociedad que nos quiere separadas, frente a una sociedad que nos quiere egoístas, ¿no? Y creo que la pandemia ha llegado a ponerlo difícil todo, ha puesto en peligro mi economía en varias oportunidades. Como te digo, mes tras mes termino pidiendo un préstamo para poder pagar el anterior y así va creciendo, ¿no? Pero creo que en algún momento nos vamos a reponer, ¿no? Todo esto pasa y creo que al final lo único que queda es la satisfacción de darlo todo, con todo, sino para qué. Ay, Gaela querida, te agradezco muchísimo la generosidad con la que has hablado en esta entrevista, tu tiempo, tu trabajo, todo, y estoy muy alegre de que hayas decidido formar parte de este proyecto. Bueno, la entrevista, como te mencionó Shelly, estará alojada en un website de acceso público, ¿no? Donde también estarán las entrevistas de las otras mujeres que se han entrevistado en otros países y también aquí en el Perú. Y en el website hay posibilidad de que pongamos una foto tuya y también un texto, una bio corta. Entonces, cuando te haga acordar de lo del el formato de consentimiento, te hago acordar para que me envíes la foto también y el Ya, bio. ¿Ya? perfecto. Muchísimas Gracias. gracias nuevamente, Gaby. Qué hermoso escucharte. Tú sabes, hemos trabajado juntas, pero a veces uno no sabe cuánta historia hay detrás, ¿no? De tu trabajo. Te felicito mucho y te agradezco. Ay, bebé, yo admiro tu chamba, tu trabajo, no sabes, desde cuando estaba en Ica yo veía desde lejos las cositas que hacías, que publicabas, y la verdad es que a veces desde una, la gente de región mira desde lejos, ¿no? A las feministas. Yo nunca hubiera pensado conocerte, conocer a Diana, conocer a Carmen, conocer a Liz, conocer a tanta gente, ¿no? Que son mis Todos los referentes. honores. Privilegio es mío. Bueno, Ay, Gabriela querida, te dejo pues para que hagas tus cosas. Ya no te retengo más. Muchísimas pa, gracias por todo. un abrazo. Chao.